Buen día, compañeros, buen día, profesora. Entonces somos el grupo 5, conformado por Silvia Natalia Bernal, María Fernanda Mantilla y Sarik Rodríguez Higuera. Dictamen de revisoría fiscal. El dictamen del revisor fiscal corresponde a la interpretación a juicio profesional de los estados financieros, luego de haber realizado las pruebas de auditoría que considere necesarias, los cuales son elaborados por la administración, incluyendo, entre otras verificaciones, el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los entes jurídicos obligados a tener revisor fiscal. El objetivo del dictamen es dar fe del buen desempeño de una entidad y estimular la confianza por parte de los inversionistas, la sociedad y el Estado en las actividades que realizan estas empresas. ¿En qué consiste el dictamen del revisoría fiscal? Pensamos que el revisor fiscal, además de emitir una opinión sobre los estados financieros, las opiniones sobre ellos indican si cumplen con el marco normativo vigente. Tipos de opinión. Hay dos tipos de opiniones. La primera, opinión no modificada o favorable, es decir, una opinión limpia. Estamos hablando de la NIA 700, en la que todo el mundo espera o en la que quisieran ver en sus estados financieros. La segunda, la opinión modificada, que para esto se encarga la NIA 705. Cuando el revisor fiscal emite una opinión sobre los estados financieros modificados, básicamente cuando no puede obtener evidencia de la auditoría que le permite concluir adecuadamente sobre la razonabilidad de los estados financieros. Con ello contamos con tres tipos o subtipos de opiniones. Primero, opinión con salvedad. Básicamente es decir, mire, todo está bien excepto por este saldo y por este otro. No es generalizado. Segundo, según la información se puede dar una opinión desfavorable o adversa. Esto es cuando decimos que los estados financieros no representan la realidad económica, sea que no estén o están presentados razonablemente. Aquí se mencionan errores o correcciones de manera generalizada en los estados financieros y se deriva principalmente cuando como auditor tengo la información y concluyo que no se representa una información razonable. Y por último, es la negación o abstención de opinión. Acá hago una aclaración. No significa que yo no invento ningún informe. Significa que emito un informe, solo que en el párrafo no emito una opinión, sino que me abstengo de opinar y eso se representa regularmente cuando no he podido tener acceso a la información. Es decir, yo ¿cómo voy a opinar si está bien o está mal si no puedo tener acceso a la información? Y eso es una limitación en el alcance para no poder opinar sobre los estados financieros. NIA 700. Información de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. La NIA 700 define las responsabilidades que tiene el auditor para formar una opinión sobre los estados financieros y menciona cómo debe ser la presentación y contenido del informe de auditoría que incluye dicha opinión y que se emite como resultado de la auditoría de estados financieros de una entidad. Información de la opinión sobre los estados. Para tomar la opinión, el auditor debe tener en cuenta tener argumentos que evidencien si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales y aplicando los marcos técnicos de información financiera que están libres de incorrección material, fraude o errores. Considerar aspectos cualitativos de las prácticas contables que se desarrollan en la empresa. Evaluar si las estimaciones contables y las políticas de la entidad son razonables. Identificar si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable y comparable. Información de la opinión sobre los estados financieros. Para tomar la opinión, el auditor debe tener en cuenta tener argumentos que evidencien si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales y aplicando los marcos técnicos de información financiera. Concluir si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o errores. Considerar aspectos cualitativos de las prácticas contables que se desarrollan en la empresa. Evaluar si las estimaciones contables y las políticas de la entidad son razonables. Identificar si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable y comparable.
Estructura del informe de auditoría. Esta estructura contiene el título, el destinatario, el párrafo introductorio, responsabilidades de la dirección, auditoría, opinión del auditor, firma del auditor, fecha del informe y la dirección del auditor. Continuando con la presentación, tenemos la estructura del dictamen del revisor fiscal. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, a través de la orientación técnica número 17, señala algunos parámetros para la elaboración de los distintos informes de revisoría fiscal para entidades de los grupos 2 y 3, en consideración de las normas internacionales de aseguramiento. En concreto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, siguiendo la NIA 701, plantea la siguiente estructura y contenido para un dictamen del revisor fiscal. Primero, título. Segundo, destinatario, a la Asamblea General de Accionistas o al máximo órgano social de la entidad. Tercero, párrafo introductorio. Se hace referencia a la entidad y a los estados financieros revisados, indicando si son separados, individuales, principales, combinados o consolidados. Cuarto, fiscal. Se debe indicar la entidad, los estados financieros auditados y el periodo que comprende cada uno. Se debe remitir a las notas a los estados financieros y a las políticas contables más significativas. Se debe especificar si el periodo anterior fue auditado por otro revisor fiscal o por el mismo revisor fiscal. Quinto, fundamentos de la opinión. Se debe manifestar que la auditoría se realizó de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Se debe hacer referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Se debe declarar que el revisor fiscal es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables y que ha cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo número 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 con sus modificatorios. Y se debe manifestar que la evidencia de la auditoría obtenida es base suficiente y adecuada para la opinión. Sexto, empresa en funcionamiento. Se indicarán los aspectos o indicios por los cuales la entidad continuaría como negocio en marcha. Séptimo, responsabilidad de la dirección y gobierno corporativo de la entidad. Se debe describir la responsabilidad de la dirección en relación con la preparación de los estados financieros y la supervisión de la misma, además de la evaluación de la capacidad de la entidad del principio de negocio en marcha. Octavo, responsabilidad del revisor fiscal. Debe estar el revisor fiscal son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error y emitir el dictamen de auditoría que contenga la opinión del revisor fiscal. Debe manifestar que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NAGAs siempre detecte una incorrección material cuando existe. Debe manifestar que las incorrecciones pueden originarse por fraude o error y cuando se consideran materiales. Debe manifestar su responsabilidad frente a la evaluación de la pertinencia de las políticas contables, la razonabilidad y las estimaciones contables a la demás información revelada por la dirección. Debe concluir sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Debe evaluar la presentación, estructura y contenido de los estados financieros y las notas, indicando si alcanzan la representación fiel de las transacciones. Debe explicitar su responsabilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada para expresar la opinión. Y debe manifestar que se comunica con los responsables del gobierno de la entidad para definir el alcance, el momento de la auditoría y para comunicar los hallazgos, incluyendo cualquier deficiencia en el control interno. Noveno, informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. El revisor fiscal debe indicar que la entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable.
Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatus y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente. El informe de la gestión de administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados. La compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno del sistema de seguridad social integral y los administradores dejaron constancia en el informe de gestión que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 10. Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo. Debe manifestar que efectuó la revisión de las normas legales relacionadas con la actividad de la entidad, estatutos y actas de asamblea de junta directiva, para la aplicación de pruebas que dieran cuenta del cumplimiento normativo de la entidad, así como del proceso de control interno. 11. Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno. Manifestar bajo qué criterios se evaluó el sistema de control interno. 12. Firma, tercio, fecha del informe. Y 14. Domicilio del revisor fiscal. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada a la presente. Que tengan un excelente día.